Bueno, saludo a los hermanos y a todos los que están en línea, con la paz de nuestro Señor Jesús, el Cristo, y agradezco a Dios por continuar con esta información y esta serie tan importante. Para muchos esto puede parecer algo irrisorio, pero es de una bestialidad lo que se ha hecho, que es bueno tenerlo en cuenta. Y hay quienes lo valorarán porque es una desfachatez esto, sin igual. Estos cambios innecesarios, que son una burla para que se hable totalmente otra cosa, se aleje de la realidad hacia un lado o hacia el otro, siempre ajeno al núcleo central de lo que Dios mencionó. Eso es un atropello al texto bíblico. Pero ahora, si sabemos que esto es lo que los representantes de Lucifer, de Satanás, han hecho 1.000.000 de copias para ellos, cuando antes quemaban en el fuego, tanto a las personas que lo tenían como a las Biblias, y ahora de esta versión Reina Valera 1960 se hicieron 1.000.000 de copias para ellos, para el catecismo de ellos, quiere decir que alcanzó un nivel de corrupción muy elevada. Y ahí lo estamos viendo. Ellos están felices de la vida. Para ellos la palabra de Dios no es nada, es solamente un medio de manipulación, pero había que destrozar el testimonio para poder usarlo para el infierno. Y eso es lo que estamos viendo. Vamos a ir a otros cambios, de donde dejamos en el programa anterior. Vamos a reiterar el último y continuamos desde allí. Segundo de Reyes, capítulo 18, verso 35, un cambio absolutamente innecesario, porque se me dio la santa gana de ese momento, no tiene nada de santidad, pero así hablan ellos, hicieron un cambio innecesario. ¿Qué dice? Una pregunta que hace un general del ejército. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? Eso lo dice el representante del rey de Asiria al llevarle un mensaje a Ezequías, rey de Judá. ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano? ¿Así habló él? No. Primero, que no era la forma de hablar e innecesario. Escuche lo que realmente dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569, ¿qué es lo que realmente lo que comunicó? ¿Qué Dios de todos los dioses de las provincias ha librado a su provincia de mi mano? ¿Por qué? Porque todos los países eran provincias de los imperios. En este caso, uno de los primeros que tomaba este sistema como Dios lo anunció, que es controlar al resto, un imperio. Y bueno, eran provincias del imperio, que se sumaban al imperio, estaban hablando en el lenguaje propio del tema. ¿Qué hicieron? Lo llevaron a cualquiera, así nomás, sin sentido. Vamos al otro cambio. Segundo de Reyes 23, versión Reina Valera 1960, ¿cómo se cambia una palabra que la aborrecen los autores de esta obra? Oh Jehová, te ruego que hagas misericordia. Oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que han dado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Esta es la oración de la oración de Ezequías. Esta es la oración de Ezequías cuando Isaías le dijo, arregla tu casa porque morirás y no vivirás. Él oró de esta manera y nosotros tenemos que él dice, he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Ahí le bajaron el precio. ¿Necesitamos que se haga eso? No. Pero si el deseo es pervertir el texto y burlarse de la palabra de Dios, sí. ¿Qué es lo que realmente dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? He andado delante de ti en verdad y con corazón perfecto. O sea que como odian la perfección y la obediencia a Dios de forma perfecta y una vida perfecta, no ellos te ponen con íntegro conformate, Ezequías. Y los lectores, más de ahí no va esto.
pero Dios dice que era perfecto. ¿Cuál es el testimonio que usted quiere? Eso es lo que está en juego. Hablar la palabra de Dios o hablar absurdos, cualquier cosa. Segundo de Reyes capítulo 21, verso 11, versión Reina Valera 1960 dice: y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Este es Manasés. Y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. ¿Eso es lo que dice? Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y también ha hecho pecar a Judá en sus inmundicias. Como no le gusta que se llamen a los ídolos inmundicia, porque esos son en lo espiritual y delante de Dios, ¿qué pusieron? Mejor pongamos el nombre de aquello a lo que se refiere porque es más bondadoso. Y así pervirtieron el testimonio, el lenguaje bíblico y la calificación que Dios da a esas cosas. Todo eso han hecho. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 7, versión Reina Valera 1960, bajarle el precio. Segundo de Reyes, capítulo 22, verso 7, versión Reina Valera 1960, dice: porque ellos proceden con honradez cuando reparaban el templo, las grietas del templo y todo lo que se había dañado con el transcurso del tiempo. Porque ellos proceden con honradez los que trabajaban allí. Ese era el término que se utilizó. Veámoslo. Porque ellos proceden con fidelidad. La palabra fidelidad la aborrecen. Aquellas palabras que definen al pueblo de Dios y los atributos de los hijos de Dios, para abajo. Porque ellos proceden con honradez. Sí, es una palabra positiva, buena, pero baja el precio, porque lo que dice es lo más alto. Son fieles, hay fidelidad en la obediencia y en lo que hacen. No, eso aborrecen todo eso. Ahora vamos a mencionar algo tremendo. Si usted se sorprende de lo que sucede hoy, siempre en tiempo de extrema apostasía sucedió lo mismo. Escuche que este es el ejemplo primario y siempre se reiteró de esta manera. Segundo de Reyes capítulo 23, verso 7, versión Reina Valera 1960 dice: además, derribó los lugares de prostitución idolátrica. Ahí está un cambio interesante. Los lugares de prostitución idolátrica. Y después el cambio, básicamente, que sigue en el sistema. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tienda para cera. En la casa de Dios preparaban las cosas para adorar a la diosa madre pagana. Pero había lugares de prostitución idolátrica. Bueno, uno ve ese título y entiende que simplemente es el sistema de culto que se hace, y bueno, y a eso se le llama fornicación y se le llama varias cosas. ¿Quiere saber bien qué era esa prostitución idolátrica? Si no va al Textus Receptus, jamás lo sabrá. Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569 dice: asimismo derribó las casas de los sodomitas, o sea, donde había relaciones homosexuales. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Se extraña usted de que pase todo tipo de desastre con la apostasía que hay? Que haya ministros y pastores homosexuales. Bueno, ya sucedió. Es la evidencia de la apostasía y del deterioro que hay en todo lo que implica el culto y la voluntad de Dios. Que había sodomitas, allí practicaban sus actos de corrupción sexual, que estaban en la casa del Señor, en las cuales tejían las mujeres pabellones para el bosque. Dios siempre dijo para el bosque, nunca habló directamente, ni la llamó por su nombre a la diosa madre pagana, como está en la versión Reina Valera 1960. ¿Y por qué es eso? Porque ellos incluyen el culto de la diosa madre. En el catolicismo es María, en otros cultos es Diana, en otros Afrodita, dependiendo. Y eso pusieron en la Biblia cuando nunca estaba. Veamos cómo ocultan detrás del nombre al verdadero
espíritu que actúa en ciertas actividades ministeriales del ocultismo. Segundo de Reyes capítulo 23, verso 24, versión Reina Valera 1960 dice: Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines. O sea, encantadores. Ahí no quisieron decir realmente qué es. Dios sí lo dijo, ellos lo taparon con ese nombre. Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569 dice así: Asimismo barrió Josías los pitones, adivinos y terafines. O sea, lo que ellos hacen es tapar, poner otro ministerio para no referirse al espíritu, al demonio principal, al espíritu principal de esa sección del ocultismo. Por ese motivo hacen esos cambios. No son cambios así casuales, por azar, o para actualizar, mejorar el mensaje, no, para enturbiar, pervertir, demonizar y hacer lo que sea del texto. ¿Por qué? Porque ellos lo consideran propio. Porque este es el fruto de todas las tergiversaciones, corrupciones que durante toda la historia han diseñado para perversión del texto bíblico. Esta línea de Biblias, la que viene de Westcott y Hort desde 1881, el texto base griego que ellos hicieron es la corrupción de siempre. Entonces, esa Lucifer la considera propia y sigue haciendo su trabajo. Porque él sabe que el Textus Receptus está. Si quieren la palabra de Dios en verdad, búsquenla. Esta es mía, dice él. Y cuando usted anda con la perversión que él hizo, no con la palabra de Dios en verdad. Continuemos con los cambios. Otro que han hecho sobre el mismo tema que mencioné anteriormente. Primero de Crónicas, capítulo 10, verso 13, versión Reina Valera 1960, dice: la cual no guardó y porque consultó a una divina. Aquí está hablando de Saúl, hijo de Cis, primer rey de Israel. Porque consultó a una adivina. Ese era el nombre del ministerio, pero ¿qué había ahí? Bueno, eso no te dicen, lo taparon, porque está. Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569 dice: la cual no guardó y porque consultó al pitón preguntándole, preguntó al demonio, preguntó al espíritu, al demonio principal de la adivinación. Por esa causa fue cortado. Vamos a ver cómo utilizan los títulos dignatarios. Es una cosa bestial lo que han hecho. Si uno lee algo de la historia, quiere saber cómo realmente era, y por lo menos le pueden poner entre paréntesis y hacerle una aclaración, pero no que le cambien directamente los títulos dignatarios. Entonces uno está asociándolo a nuestro tiempo o a otra cosa cuando en realidad nunca era así. Y de esa manera puede hablar cualquier otra cosa, y esa es la idea. Ellos son amadores del desastre, la confusión y el bochorno. Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 19, versión Reina Valera 1960, dice: porque los jefes de los filisteos ha habido consejo, porque los jefes de los filisteos ha habido consejo. O sea, ¿qué hace David entre nosotros? Entonces dijeron, no, que se vaya. Los jefes de los filisteos. ¿Qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? Porque los sátrapas de los filisteos ha habido consejo. Sátrapas es el término que se utiliza para mencionar a los príncipes y a los dignatarios de los filisteos en ese momento. ¿Qué le pusieron hoy? Los jefes. Conformate como se habla en el siglo XX. Y la historia, la cultura, la realidad, te la debo. Esa te la debo. Primero de Crónicas, capítulo 15, verso 22. Este es un cambio, bueno, escúchelo las cosas que han hecho. Primero de Crónicas, capítulo 15, verso 22, versión Reina Valera 1960 dice: y que Ananías, principal de los levitas, en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en el canto. Aquí cambiaron absolutamente el ministerio de la persona. Nada que ver con lo que dice aquí es lo que realmente era la persona. Lo voy a reiterar lo que hicieron y vamos a ir a lo que realmente es. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto porque era entendido en ello.
¿Quieres saber lo que era? Nada que ver con eso. Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569 dice: y que Ananías, príncipe de los levitas, en la profecía, era profeta, porque él presidía en la profecía, porque era entendido. ¿Qué les parece? El Textus Receptus habla de un profeta y ellos hablan de un cantante. Así han hecho. Vamos a otro lugar. Primero de Crónicas, capítulo 15, verso 27, sobre el mismo hombre, el mismo cambio, pero vamos a mencionarlo. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Eso se lo diseñó a Eugenio Nidas para que usted hable de otra cosa y tapar la profecía, el ministerio profético. Y que Ananías era maestro de canto entre los profetas. ¿Qué dice? Entre los cantores. ¿Qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569? Y que Ananías era príncipe de la profecía de los cantores. Príncipe de la profecía de los cantores. Impresionante, ¿verdad? O sea que este hombre, todo aquello que Dios revelaba y que declaraba sobre el futuro, él era el más entendido para hacer una canción con ese mensaje profético por medio de un salmo. Por eso los salmos son todo profecía. Y que Ananías era príncipe de la profecía de los cantores. Totalmente eliminado. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que se sepa que los salmos son profecía. Gran parte de ellos son profecía. Entonces usted lee como una canción, una oración, una declaración, punto. Porque eliminaron la esencia, el testimonio esencial. Mire este cambio que hacen porque esto es burla. Primero de Crónica, capítulo 16, verso 3, versión Reina Valera 1960 dice: y cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. O sea que cuando estaban celebrando la inauguración del templo, a cada uno se le dio algo para comer. ¿De parte de quién? Del rey Salomón. ¿Qué dice el Textus Receptus? Hay varias cosas que es verdad, pero una no. Veámoslo. Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Y a cada uno una torta de pan, sí, eso dijeron. Una pieza de carne, sí, eso está bien. ¿Y qué más? Y un frasco de vino. O sea, habían compartido vino, le había dado Salomón. ¿Qué pusieron hoy? Torta de pasas. El testimonio anulado. Vamos a otros términos en donde no le gusta la definición y pusieron lo que es. ¿Qué desea usted? ¿Usted desea esto? Bueno, el testimonio está. Dios sabe y cada uno será responsable ante Dios de su actitud. Primero de Crónicas, capítulo 16, verso 26, versión Reina Valera 1960 dice: porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, obvio. Los dioses de los pueblos están representados por imágenes que adoran. Eso es lo que dice ahí. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Porque todos los dioses de los pueblos son nada, no son nada, dice. O sea, la definición de lo que son realmente, que no son nada, no le gustó a Eugenio Nidas, no le gustó al jesuita Carlo Martini, no le gustó al equipo ahí de asistencia del Vaticano, que estaba con Eugenio Nidas, y dijeron no, eso descalifica la adoración a María y a todos los santos que hacemos, poné los ídolos, y ahí está, y lo puso. Así es el trabajo, no es para hacer una traducción fiel, es para pervertir una traducción fiel. Así es el caso. Primero de Crónicas, capítulo 16, verso 29, versión Reina Valera 1960 dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda. Traigan ofrenda, den la gloria debida a su nombre, traigan ofrenda. Bueno, así tenemos hoy. Así le gusta hoy. Así lo escucha a los cuatro vientos hoy. Esto es muy del siglo XX y del XXI. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus. Casiodoro de Reina 1569.
atribuid al Señor la gloria de su nombre, traed presentes. ¿De qué están hablando? De el servicio que debían hacer, de un servicio legal, legislativo, de una ley que debían cumplir. Una ofrenda es algo que voluntariamente se lleva, esto es ley. Pusieron algo que es de libre voluntad por algo que es una ley. Cambiaron. De esa manera, ¿qué pasa? Usted habla otra cosa. En vez de hablar lo que Dios dijo por ley, con conocimiento de causa y expresar a qué se refería, usted está hablando de ofrendas. Otra cosa. Primero de Crónicas capítulo 22, verso 19, versión Reina Valera 1960, aquí vuelven a cambiar el lenguaje de cómo llama Dios los instrumentos de su obra, las herramientas de su obra, los ministros y siervos de su obra. Dice así, y los utensilios consagrados a Dios, a la casa edificada al nombre de Jehová, cuando llevaban todo lo que fue preparado para el templo, para el servicio del templo. Utensilios consagrados, lenguaje de otro culto es ese. ¿Qué dice el Textus Receptus? Casiodoro de Reina, 1569. Y los santos vasos de Dios a la casa edificada al nombre del Señor. Se llama vaso a todos los instrumentos, todas las herramientas, no importa cómo le llamemos nosotros, puede ser una pala, puede ser un garfio, puede ser para cualquier instrumento, un despabilador, lo que sea. Pero a todos en sí, la línea en sí se llama vasos. Y vasos también se llama al sacerdote, vasos también se lo llama al altar, todo se llama vaso. Es el nombre que identifica todo. Después se define por nombre cada cosa. Pero vasos es la forma que Dios los llama. Que pusieron ellos utensilios consagrados, lenguaje de otro culto. Primero de Crónica capítulo 25, verso 5, versión Reina Valera 1960, ¿qué dice ahí? Ahí ocultan el lenguaje de Dios que luego tú no puedes vincular lo que Dios habla con cosas que Él oculta. Entonces tú no puedes entender los secretos de Dios. ¿Por qué? Porque te cortaron el puente. Escucha con atención. Para exaltar su poder, la palabra poder está tapando algo para que tú no puedas interpretar el secreto de Dios, el misterio de Dios cuando Él habla de su misterio. Para exaltar su poder, y Dios dio a Emam 14 hijos y 3 hijas. Para exaltar su poder. ¿Qué dice el Textus Receptus Casiodoro de Reina 1569? Para exaltar, para ensalzar cuerno. O sea, cuando se hablaba del poder y de aquellos atributos que implican la mayor autoridad, la autoridad de Dios, la autoridad de los gobernantes, de los reyes, se definía con la palabra cuerno. ¿Qué hicieron ellos? Lo taparon. ¿Por qué? Porque si no usted vincula el lenguaje con lo que Dios revela, con lo que Dios entrega y dice, no, acá Dios está hablando de esto, no, entonces esto es así. Pero si usted le cambian la palabra, en vez de poner cuerno, como originalmente se hablaba el lenguaje normal del testimonio de Dios, pone otra palabra, usted está desconectado. Usted ya va a hablar de otra cosa. Bueno, eso es lo que hicieron. No se puede tocar una letra, ni una J ni una tilde, como dijo Jesús. Pero acá vemos que J, tilde y todo a la basura. Y lo que dijo Jesús, bueno, ya sabe, puede decir cualquier término que todo viene bien en lo que hicieron aquí. Primero de Crónica, capítulo 29, verso 24, versión Reina Valera 1960, dice: Y todos los príncipes y los poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey. O sea, están hablando... Lo que nos está diciendo ahí es que fueron, se presentaron, estuvieron allí y brindaron honores que realmente el rey era digno de recibir en ese momento. ¿Eso era lo que sucedió? ¿Usted va a hablar de eso? ¿Va a hablar lo que Dios quiere, que de esa manera? No, de ninguna manera. Prestaron homenajes al rey, dice ahí, ¿no? Bueno, hicieron la ceremonia propia de la asunción. Pero cuando asume un presidente,
algunos son tan amorosos del país que le dan la espalda a los representantes, vio como sucedió acá en nuestro país. Aborrecen a los representantes. Fue elegido como él, pero odia a los iguales. Bueno, en su ceremonia le dio la espalda. Y acá dice, prestaron homenajes al rey. Bueno, no le dieron la espalda al rey acá, ni a nada de lo que se hacía allí. Pero ¿qué es lo que realmente hicieron las personas que vinieron? Los príncipes, los poderosos, los hijos del rey. ¿Qué hicieron? ¿Prestaron homenaje? Sí, eso era parte. Pero había algo más importante. Escuche con atención. Prometieron obedecer al rey. El Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, dice que prometieron obediencia al rey. Eso es lo que el rey necesitaba, aparte del homenaje. Si le hacían un homenaje y cada uno hacía lo que quería, ¿de qué le servía al rey eso? Le prometieron obediencia. ¿Va a hablar usted lo mismo con esta Biblia? Está un poquito difícil. Vamos a otros cambios que, bueno, son como todo esto. Segundo de Crónica, capítulo 1, verso 10, versión Reina Valera 1960, dice: para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande, a este tu pueblo tan grande? La oración, la petición de Salomón, cuando Jesús, el Señor, le dice, pídeme lo que quiera. Más bien, ¿sabes lo que dice originalmente? Demanda lo que quieras. Nosotros tenemos pide, un poquito más abajo, tan exigente no. Pero Jesús le dijo, demanda lo que quiere. ¿Qué palabra? Acá cambiaron dos palabras que modifica todo. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569. Nosotros tenemos para presentarme, para estar delante. Acá estoy, pueblo. Eso era lo que decía Salomón, no. Para que pueda gobernar. Presentarse pusieron. Este pueblo, porque nosotros hoy tenemos, ¿quién podrá gobernar? ¿Qué dice el Textus Receptus? ¿Quién podrá juzgar? Estaban hablando de otra cosa. Este tu pueblo tan grande. Salomón veía su debilidad, su fragilidad, su incompetencia, su imposibilidad. Sabía que solo Dios podía concederle los atributos. Y él estaba hablando no de gobernar, porque ya lo mencionó anteriormente, sino de hacer juicio justo. De darle a cada uno lo que le corresponde como él lo haría. Eso va a hablar usted es prácticamente imposible. Es un chiste y una burla lo que han hecho. Vamos a los últimos cambios. Segundo de Crónica, capítulo 3, verso 16, versión Reina Valera 1960, dice: hizo asimismo cadenas en el santuario. Aquí el santuario, el lugar único, santuario, el lugar santo. ¿Cómo se lo llama? De una manera distinta al cual se lo debía llamar, y lo he mencionado anteriormente, en el programa anterior. Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, dice: hizo también una cadena en el oratorio. Eso se llama oratorio. Entonces el lenguaje y el modo de hablar como Dios quiere, no lo podemos hacer, porque lo que está escrito lo impide. Bueno, hasta aquí llegamos en este video y en este audio. Continuamos en la próxima audición y el próximo video. Dios te bendiga y hasta entonces.